Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos reflexionado ayer viernes 3, hoy sábado 4. Ñamoñe por una mojina lleva el año 2025 y este mes de enero. Y justamente el Señor, para decir así concretamente, como una síntesis, el mensaje esencial es que tengamos la experiencia verdadera de un encuentro personal con el Señor. Encuentro con Cristo, la experiencia con Cristo. Pero aquí vienen todos los detalles. Este día este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya y añade a través de los profetas, a través de quienes están a nuestro lado, a través de aquel que nos indica nuestra hoja de ruta y nuestro GPS, venían de sí, venían de roga, venían de abuela, etcétera, etcétera. En la iglesia, lo que nos dijeron los obispos en Caacupé, como plan de gobierno de nuestra propia vida, plan de gobierno de nuestra propia iglesia, plan de gobierno de nuestros movimientos, plan de gobierno personal. ¿Y en qué consiste? Estos 2 muchachos, dice que estaban con Juan el Bautista, al oír así, siguieron a Jesús. La secuela Cristi, vea otro elemento importante, tereía, ya venían de yarara, pues cueriña gendu hanguaya ya y cuadapona. Upeareco ya como una síntesis maoñe peñamoñe punú. Nuestro ñemonguetá aquí es el seguimiento de Cristo que nos lleva a una experiencia personal de Dios. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Una pregunta retórica, porque ñande yarando hipotaila yajante upebe no. ¿Qué es lo que querés verdaderamente? Vos sos cristiano. Y entonces, ¿qué es lo que querés? En tu matrimonio, ¿qué es lo que vos querés? En tu vida sacerdotal, en tu vida de país, ¿qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que están buscando? ¿Hacia dónde están caminando? ¿Cómo se están organizando? A operar un plan de gobierno de tu vida, de tu pensamiento, de tu accionar. Y por eso entonces ellos responden: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? El dónde vives significa quién eres tú. Queremos conocer tu hábitat. Y el Señor les responde: vengan y lo verán. Las dónde vivo, me la dirección, o me la teléfono, me la internet, la correo electrónico. No. Pero hay que tener una experiencia de Cristo. Si no tenemos experiencia de Cristo, seguiremos robando, seguiremos siendo injustos, seguiremos siendo coimeros, seguiremos en todas las cosas negativas.
pella, pola pendelista la pipo también. Landa yaguere coiro veñan de yarañan de bupe. Entonces nos vuelve a hacer recordar, queridos hermanos, lo que hemos celebrado y lo que estamos celebrando todavía en este tiempo de Navidad. El nacimiento de Dios, el nacimiento del Señor, pero hoy tiene que ser y es en nuestra vida. Que así sea. Que así sea.